¿Qué otra? Buenas tardes. Una inquietud. La comunicación siempre va a estar evolucionando, la tecnología también. Yo quería preguntarle cuáles serían los defectos. Quería preguntarle cuáles serían los defectos en los comunicadores, en que exista tanta tecnología y no nos podamos comunicar personalmente, porque poco a poco se va perdiendo la comunicación personalmente. Gracias. Sí, no es claro con quién estamos comunicando, ¿eh? Con celular, con una persona, con quién estoy, ella o la persona aquí, o nosotros tres, ok. Entonces, este punto es muy interesante para alumnos entender las divisiones o el manera de hacer compartimientos de sus experiencias de comunicación en este mundo nuevo con acceso de inmediato y en cualquier lugar, ¿no? Antes, cosas, por ejemplo, en el estudio de comunicación interpersonal, antes era una categoría de comunicación, estudio de comunicación, de grupos o de parejas o de compañeros, pero ahora tenemos una mezcla de tecnología muy pequeña también. ¿Y con quién estamos? Por ejemplo, una habilidad nueva es usar como se dice, aparato aquí, escuchando música y al mismo tiempo hablar con otra persona. ¿Ok? Para mí, cuando era joven, no fue necesario aprender cómo hacer este tipo de movimiento y tener satisfacción en todos los aspectos, ¿no? Entonces, sí, tu punto es exactamente, precisamente importante en entender cómo podemos repensar qué significa comunicación social en el ambiente de la actualidad. No tengo soluciones, pero hay muchas posibilidades para hacer investigaciones muy importantes. James, excelente conferencia, bastante interesante los aspectos que has tratado en esta interesante participación. Tengo una inquietud y que me gustaría que profundizáramos un poco más en cuanto a los aspectos o los ejes que podríamos utilizar los comunicadores sociales precisamente para llegar a las audiencias con el tema de la comunicación evolutiva. No entiendo, por favor de repetir. Más despacio. Okay. ¿Los ejes? Sí, ejes, bases o aspectos que podríamos tomar los comunicadores sociales para trasladar a las audiencias la comunicación evolutiva. Para trasladar las audiencias al público. Ajá. ¿Cómo comunicar el concepto de la comunicación evolutiva? Algunos aspectos. Mencionabas innovar, cooperar, comunicarse y también expresarse. Por ejemplo, ¿cómo expresarse los temas o los elementos de la conferencia de hoy a otras personas? Exacto, las audiencias. No sé, es un desafío grande para mí, obviamente, porque no tenemos una historia de hablar de comunicación y evolución en el mismo concepto, al mismo tiempo. Y hace sentido para mí vincular evolución con comunicación social. Obviamente, como dije, la comunicación es el motor de todos los aspectos de comunicación dentro del organismo, entre organismos, mediados por el Internet, por todos los aspectos. Pero es muy difícil tener un vocabulario y tener un grupo de conceptos en que podemos hablar. Es por eso
En nuestro libro nuevo, el título es Cambio Ahora, el poder de la comunicación evolutiva. Cambio ahora, tiene que ver con cambios constantes. Entonces podemos vincular con los cambios, pero no en términos clásicos de evolución, por el filtro de comunicación. Y como comunicólogos, nosotros, o personas con interés en comunicación, tenemos por lo menos entendimiento de cómo funcionan los procesos de comunicación. Necesitamos vincular a esta teoría básica de evolución. Y el libro nuevo de Eduardo y yo es el primer paso en realidad. Hay otros libros, otros estudios sobre comunicación y evolución, pero tiene que ver con animales, no seres humanos, porque hay mucha resistencia a hablar de evolución en términos de ciencias sociales. Y necesitamos sobrepasar esta barrera para encontrar los términos que estás esperando. Gracias. Una pregunta, por favor. Un momentito que te dieron antes acá. Así. Sigue. ¿Dónde está? Bueno, Ok. la pregunta Lentamente. tal vez tiene conexión con lo que se acaba de expresar. Yo quería, al escuchar la relación entre comunicación y evolución, estaba pensando en todas las implicaciones que tiene la etología, esta etología humana a la que nosotros no le hemos hecho mucho caso y en la cual tenemos afincadas muchas esperanzas para explicarnos una serie de situaciones en los comportamientos. ¿En qué medida, teóricamente y conceptualmente, ha influido los trabajos etológicos en el libro, en la posición que ustedes están adoptando frente a esta realidad? Estás hablando entonces de la psicología. Estoy hablando de etología, decir etología. Etología. De los comportamientos que lógicamente tienen mucha relación con el comportamiento de los animales, pero que hay una etología humana en la que nosotros podríamos fundamentarnos también para pensar y repensar la comunicación. Sí. Porque esa ha sido para mí una de las cuestiones que siempre me han intrigado para explicarme más ampliamente lo que significa la comunicación. Sí. No conozco muy bien la literatura de que estás hablando, pero entiendo la centralidad de comunicación en entender este tipo esta perspectiva. Pero realmente no tengo nada que decir sobre unos de los detalles o posibilidades vinculados dentro de este tipo de estudio. Por mis estudios etnográficos, parte de mi, bueno, yo soy optimista informado, ¿ok? Soy optimista, pero tengo una línea de teoría crítica muy fuerte también en mi entendimiento de comunicación. Pero por entender el uso de recursos simbólicos y la comunicación social en contextos específicos, podemos ver la imaginación y el poder de la persona inventar o innovar para crear condiciones favorables para el individuo. Entonces en este sentido, la comunicación evolutiva tiene que ver con las posibilidades humanas que son obvios por investigaciones de, por ejemplo, audiencias, yo no quiero decir audiencias, pero participantes con los medios, y en este sentido hay unas relaciones
fructíferas que podemos ver entre los contextos micros, los actos de comunicación sociales micros y individuales. Pero con respecto al comentario del profesor, allá, no sé. Buenos días. Sí, buenas tardes, ¿sí se me escucha? Estimado James, tengo una consulta frente a lo que tiene que ver el cambio evolutivo con la comunicación del Internet. ¿Hasta qué punto sería la evolución de la participación ciudadana para los comunicadores? ¿Y hasta qué punto los comunicadores damos apertura a la ciudadanía a través de la creación de podcasts? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Más o menos. Sí, un punto que hice fue el derecho de tener acceso al Internet, ¿no? Como parte de la democratización posible de comunicación, es obvio. El derecho de expresión, el derecho a tener acceso, los dos juntos es una combinación. En el mundo en que estamos, en que conectar es absolutamente necesario para desarrollar muchos aspectos de nuestras vidas, individuales, sociales, culturales, etc. No podemos pensar en evolución como algo secuencial. El desarrollo, el progreso completo, con una trayectoria muy obvia, no. Pero creo que en general el desarrollo de la tecnología de comunicación en general es una buena cosa. Tiene sus lados negativos difíciles, pero en general necesitamos ampliar las posibilidades, los medios de comunicar, los contextos también, no solamente por tecnología, pero por movimiento. Y por eso transportación y comunicación tradicionalmente forman una combinación importante de libertad humana. La movilidad y la capacidad de comunicar desde aquí afuera. Entonces, es difícil hablar de, por ejemplo, de progreso, el desarrollo, la evolución. Cuando yo, por ejemplo, estoy en América Latina, hay una crítica de cualquier norteamericano que está aquí, hablando de progreso, de evolución, etc. Sí, yo he tenido muchas experiencias críticas de eso, pero necesito saber que en muchos aspectos la modernización tiene que ver hoy más que nunca con el desarrollo de la tecnología, y en mi opinión la tecnología en general está más y más en las manos de personas individuales que tienen poder. Por ejemplo, el movimiento pan-árabe de hoy, ¿qué pasó? Por Facebook, por Twitter, por email, por sitios de web, por esconder sitios de web, por la creatividad tecnológica de jóvenes, por conexiones entre regiones, países, grupos sociales, en el mundo más o menos desarrollado. Entonces fue un fenómeno increíble y da la posibilidad de levantar y mejorar el discurso sobre los derechos humanos. Y la mayoría, es un punto muy importante en esta época del desarrollo tecnológico, es el papel de las mujeres. El papel de mujeres, por ejemplo, en los países islámicos, en que muchos del movimiento social
es por parte de, está motivado por parte de las mujeres que están, ¿cómo se dice?, demanding, dirigiendo sus derechos. En Irán, en Irak, en Afganistán, en Libia,